Espléndida intimidad de la naturaleza. Solo se asoma. La ciencia hoy. Hace un par de años, el panorama que los médicos le pintaron a Itzel era desolador. Perder la pierna o permitir que el cáncer invadiera el resto de su cuerpo. Yo bailaba ballet desde los 4 años. Era como mi sueño dorado ser bailarina de chiquita. Entonces mi mamá me inscribió al ballet. Nada más que me empezó a doler la pierna y se sentía como una bolita y yo no sabía qué era. Entonces mi mamá me llevó al doctor para que viéramos qué era y si podía seguir bailando. Vimos a varios médicos en Guadalajara y todos coincidían en que no había más que desarticular, fue el término, o sea, quitar la pierna desde la cadera. Eso le iba a reducir las posibilidades para utilizar después una prótesis. A pesar de los diagnósticos, el horizonte cambió. En la Ciudad de México había una posibilidad, una esperanza de salvar su pierna. Los médicos no estaban muy decididos a dejarla salir porque para ellos era una negligencia de mi parte. Me decían que el dejarla con la pierna era sinónimo de muerte, que de hecho a más tardar en 2 semanas ella podía estar muerta. La propuesta por parte del Instituto Nacional de Pediatría fue quitar el tumor en bloque y colocar posteriormente un injerto. Ante el dilema y el problema del injerto, de dónde lo íbamos a tomar, porque la lesión que ella tenía era un osteosarcoma condroblástico, toda la diáfisis del fémur derecho. Teníamos que resecar un aproximado de 27 centímetros del fémur, casi la extensión de su fémur, y el sustituirlo pues ya representaba un problema biológico y mecánico. Lo primero que me dijeron cuando vieron todos los estudios es que había que quitarle su hueso y ponerle otro hueso. Dije, pues quítenme a mí lo que ella ocupe. Pero ella necesitaba un donador joven, ella tenía 13 años cuando le hicieron su cirugía y su donador tenía que ser entre 13 y 17 años. Según la norma internacional, no es permitido colocar implantes óseos de más de 10 centímetros. Sin embargo, para los médicos mexicanos, más que oportuno, a veces es necesario romper con este tipo de paradigmas. Nos la jugamos porque realmente, pues, en estas edades, si fueran nuestros hijos, estoy seguro que todos buscaríamos cómo resolver estos problemas. Más allá de la audacia de los ortopedistas, estas reconstrucciones son posibles gracias a procesos tecnológicos de primer nivel. Se les conoce como banco de huesos, y en esta planta, única en su género, ubicada en la Ciudad de México, se especializan en la preparación de tejidos. ¿Y por qué decimos tejidos? Bueno, porque precisamente los huesos, así como el músculo y otros componentes de nuestro cuerpo son tejidos, porque no son unos órganos per se, no están definidos como órganos, sino están definidos como tejidos, es decir, son tejidos viables, son tejidos vivos, que en nosotros ejercen una función general, sistémica, y por eso están definidos como tejidos. Esta es la presentación final de los tejidos. Llámense diáfisis, cuñas, placas, polvo y chips. Todo a solicitud y necesidad de la ciencia ortopédica. Pero ¿de dónde y cómo se obtienen estos tejidos? Lo primero es tener obviamente un convenio de donación, que esto está vigilado y regulado bajo la Secretaría de Salud Estatal, en el caso de los hospitales estatales. Y nosotros tenemos un protocolo en donde se le llama selección del donador, que también cumple con toda la normatividad y todas las regulaciones que tiene el Centro Nacional de Trasplantes, quien es el organismo coordinador de este tipo de actividades en nuestro país. Se trata de una donación cadavérica, específicamente de extremidades inferiores y superiores.
Antes de iniciar el proceso de preparación, se realizan pruebas serológicas, biológicas y bacteriológicas para confirmar que los tejidos no tienen ningún problema y no representarán riesgo alguno para la salud del paciente que lo va a recibir. Mientras tanto, los tejidos permanecen en estos ultracongeladores a temperaturas que rondan los menos 80 grados centígrados. Una vez certificada su viabilidad, los tejidos son liberados para su corte y limpieza. Esto incluye una incubación en una solución que protege al tejido de cambios de temperatura, sobre todo bajas temperaturas, una medición, posterior liofilización y al último una irradiación del tejido. Todo este proceso, además de que le da la característica al tejido de poder ser idéntico a un tejido del mismo receptor, también le da la característica de esterilidad y de calidad que requiere. Al extraer toda la humedad tras la leofilización y eliminar las bacterias con la irradiación de partículas gamma, lo que se obtiene es la estructura o andamiaje para que el cuerpo mismo comience a reconstruir el resto del tejido, asumiéndolo como propio y con un margen de rechazo mínimo. Por lo tanto, ese injerto puede ser osteoinductor. En palabras sencillas, quiere decir que este hueso va a adquirir las características del resto del hueso sano. Por lo tanto, hay vasos de neoformación en el endostio, que es en la parte interna del canal medular del hueso, y proliferan células que van a producir hueso. Que no haya tumor maligno. Finalmente, el injerto que Itzel necesitaba llegó luego de un acto de generosidad. Al recibir un hueso con las características citadas, a Itzel le devolvieron la posibilidad de conservar y, sobre todo, desarrollar a plenitud su anatomía. Yo creía que mi pierna se iba a quedar así cortita como estaba y que yo iba a seguir creciendo, pero pues no, ya el doctor me dijo que iba a seguir creciendo igual que yo y pues sí ha crecido igual que yo y está muy bien. Son huesos de apoyo donde pues la carga, nada más cada pie resiste 600 kilos de peso estando de pie. Imagínense caminando, la fuerza que se desarrolla para desplazar nuestro cuerpo se multiplica por la fuerza de gravedad y a la altura de la Ciudad de México y lo que pesa el paciente. Entonces estamos manejando toneladas de peso en estos segmentos de apoyo fémuro-tibia. Bien valió la pena romper las reglas de la ortopedia en este caso. Si las condiciones tecnológicas se prestan, ¿por qué no romper también con aquello que impide una efectiva cultura de donación? Si no hubieran donado el hueso, yo no tendría mi pierna y quizás ni siquiera las esperanzas de vivir, las ganas de vivir. Quiero estudiar diseño de modas y pues quiero ayudar a otros niños que estén como yo en la misma situación que yo. Quizás ayudándolas a que ellos también pudieran conseguir un hueso, porque es muy difícil encontrar, es difícil encontrar un donador.